Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Más de 60 años al servicio de Zacatecas. Mariscos Boca del Río. Lo mejor en mariscos de la ciudad. Plaza Genaro Codina, número 119, en el corazón de la ciudad. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Quiero comentarles que hoy tenemos un invitado muy especial, porque también es un ícono zacatecano, y nos referimos al licenciado Carlos Ernesto Alvarado Márquez. Él es el delegado del Sindicato de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. Pues bien largo el título, licenciado. Muchas gracias, José Luis. Pues estamos aquí para servirlos en lo que podamos apoyarlos. La misión de nosotros ahora es, entendimos que la gente no sabe qué es el Poder Judicial. Exacto. Entonces queremos enseñar o queremos replantearnos porque queremos dar a conocer qué es el Poder Judicial. Exacto. Sobre todo el federal, que es mi ámbito. Claro. Porque tiene dos distintas variantes, el local y el federal, pero en el transcurso lo iremos. Hoy, licenciado, muy importante pues el cargo que estás obteniendo, bueno, en el que estás ahorita, obviamente, porque justamente hay mucha controversia ahora con las nuevas disposiciones del Poder Judicial. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, ya vienen las votaciones, unos dicen, bueno, pues es que, ¿por quién vamos a votar si no los conocemos? Pero vamos a empezar desde el principio, licenciado. Claro, por favor, ¿qué es el Poder Judicial? A ver, ¿qué es el Poder Judicial Federal? Vamos hablando Exacto. del Poder Judicial Federal. Sí. El Poder Judicial Federal, su función es ser el mediador entre el ciudadano y las autoridades. Esto es, la persona más pobre de cualquier municipio zacatecano puede pelear al presidente de la República cuando se le están violentando sus derechos. Por eso es muy importante el Poder Judicial Federal conservarlo, porque es la única forma que tenemos como ciudadanos de defendernos del arbitrario del poder. Incluso Morelos, en su escrito de Sentimientos de la Nación, nos hablaba que todo aquel que tenga una lucha, que vaya ante un poder judicial que lo ampare y lo defienda. Entonces esa es la misión de nosotros. Nosotros creemos que el Poder Judicial es importante que sea reconocido y que sea conocido, porque todas las personas de este país tenemos una constitución que nos da nuestros derechos humanos. Ahora antes garantías individuales, ahorita son derechos humanos. Y cualquier persona puede ir a pelearle a quien quiera que sea una autoridad pues alguna violación a sus derechos. La diferencia entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local es que en el local se ven las cuestiones entre particulares. Esto es un pagaré, una herencia, etcétera, etcétera. Esas cosas se dirimen en el poder local. El Poder Judicial Federal, al menos en la etapa de amparo, es todo lo que haya hecho la autoridad, nosotros lo revisamos y determinamos si es correcto o no es correcto. Entonces, por eso es importante el Poder Judicial Federal, porque ahí ya no pelean el quejoso o las partes, ya no se pelean con su contraparte, se pelean con las autoridades. Entonces, esa es la diferencia del Poder Judicial
Y por eso es importante el Poder Judicial. Por eso vamos creciendo y por eso hemos escalado esto. Es como un mediador, ¿verdad? Se puede decir. Efectivamente, es un mediador entre las partes, porque nosotros necesitamos revisar todas las constancias y decir, autoridad, tienes razón, lo hiciste bien. Negamos el amparo. Okay. O ¿sabes qué? Si le estás violentando sus derechos a la persona. Ejemplo, algo muy característico. Aquí en Zacatecas, a los pensionados, a alguien se les ocurrió por buenas a primeras dejarles de pagar su pensión. Que porque no hay recursos, que porque lo que quieran. Entonces esos pensionados, ¿qué hacían? Pues vienen con nosotros y nosotros obligamos a la autoridad a que les pague su pensión, porque ya es un derecho adquirido de ellos. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, las famosas que no hay medicinas en los hospitales o demás. Con nosotros obligamos a que la autoridad les entregue las medicinas, y no porque sea de nosotros, sino porque en la propia Constitución, en el artículo 4, habla sobre el derecho a la salud. Entonces, todas esas cosas son importantes para que podamos mediar entre la autoridad y los particulares. Okay. Entonces, claro, si no tuvieran derecho a eso, o que no estuvieran estipulado en una norma, pues no lo podríamos conceder o no lo podríamos hacer. Claro. Pero tenemos muchos derechos que los protegemos y que estamos tratando de que se respeten, porque nosotros mismos nos hemos dado en nuestra constitución política los derechos humanos que nosotros creemos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 4 hablamos de la familia, de cómo debe de ser, hablamos del derecho al agua, del derecho a la salud, etcétera, etcétera. En el artículo 3 hablamos de la educación, y así podemos hablar de todo lo que está estipulado en estos artículos. Entonces, pues es nada más que nuestros sentimientos como nación, y el Poder Judicial los va a proteger. Oye, licenciado, ahora con lo de la nueva reforma judicial, pues hay muchas controversias, la verdad. Bueno, mucha gente a favor, mucha en contra, o sobre todo mucha gente que no entendemos exactamente de qué se trata, si es más beneficiosa o más perjudicial para los ciudadanos. Bueno, mira, hace unos días o hace unos meses estábamos luchando contra esta reforma. Zacatecas fue el pionero, de aquí empezamos a asusar a nuestros compañeros porque veíamos que la reforma judicial no era lo más viable. Claro, habrá que decir que el Poder Judicial sí necesitaba una reforma, o sea, no todo era color de rosa, había cosas, pero tuvo que suceder esto para decir, híjole, qué miedo que se pierda el Poder Judicial Federal. Ya ahorita ya no podemos discutir si sea bueno o malo. ¿Por qué? Bueno, porque ya está en la ley. Entonces, como ya es una norma, necesitamos pues que acatarla, porque finalmente es eso. Nosotros como operadores jurídicos creemos que la norma debe ser acatada. Entonces, aunque no estemos de acuerdo, tendrá que pasar. Pero una cosa es que esté en la norma y otra cosa que tenga la legitimación. Esto es, la legitimación a veces nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, pues porque la gente quería, o al menos uno de sus discursos era, pues es que los jueces eran corruptos, es que eran malos y demás. El Poder Judicial Federal al menos, y el local también, aquí en Zacatecas es muy bueno, pero en el federal, en cuanto se detectaban cosas de corrupción, actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal actuaba en consecuencia. Y por eso hay muchos despidos o muchos procedimientos sancionadores contra jueces y magistrados que en su momento actuaron mal. Pero bueno, ya eso es lo que está pasando. Y bueno, si me permites leerte unos datos que son importantes para entender por qué no queríamos esta reforma y qué va a pasar ahora con la reforma. Uno de los datos es que el 71% de la población conoce la división de poderes, pero el 55% cree que hay una jerarquía entre ellos. Okay. Entonces, incluso creen que la Suprema Corte debe de estar al servicio del presidente en turno. El 35% cree que nosotros investigamos los delitos y el 44% piensan que recibimos denuncias y el 55% cree que nosotros perseguimos a los delincuentes, cosa que también no es correcto.
Otro de los datos que pues, nos dejan fríos es que el 65% cree que las fiscalías forman parte del Poder Judicial, cuando eso no es cierto, pertenecen al Ejecutivo. Entonces, aún y cuando hablemos de que son independientes y demás, pues no hacen sus reuniones de seguridad y demás, pues tienen un cierto amarre, con el Poder Judicial no. Pero eso es lo que la gente cree. Exacto. El 9% solo puede espontáneamente saber que es un tribunal colegiado, un tribunal de apelación, un juzgado de distrito, un juez. O sea, no conocen también esa normativa. El 5% de la población ha tenido un contacto con un juez federal en su vida. El 60% cree que los jueces y magistrados y ministros de la Corte deben de obedecer al presidente. Y finalmente el 50% apoya la reforma judicial, pero sin entender, la mayoría cree que solo sacará a los jueces corruptos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora que sean las votaciones, que ya están a la vuelta de la esquina, ¿cómo vamos a votar por un juez si no sabemos ni quién es, ni de qué se trata, si es bueno, si es malo? ¿Cómo? Justamente ese es el paradigma que tenemos que romper. Yo siempre he dicho que ahora debemos de buscar a los más capacitados, pero que sepan hacer la función jurisdiccional. Porque no es lo mismo ser un investigador, ser un académico, ser un funcionario judicial o ser un abogado litigante. Cada uno vamos construyendo nuestra forma de pensamiento de diferentes formas. Y por ejemplo, lo que está pasando, que nosotros desde el sindicato hemos estado notando, que los que no están dentro del Poder Judicial, que van a candidatos, han atacado mucho al Poder Judicial. Ejemplo, hay un abogado que dice, es de otro estado, pero él decía, los voy a poner a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y muchos de nuestros compañeros dijimos, híjole, salir a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, qué padre, porque por lo general nos vamos a la 1 de la mañana. O sea, las cargas de trabajo son excesivas. Claro. Entonces, por ejemplo, en Zacatecas, al menos en el tribunal donde yo ahorita estoy adscrito, tenemos al parecer entre 2,000 expedientes. Y son 35 personas las que resuelven. Aparte de nuestros oficiales, y solo 2 personas notificamos. Entonces, es muy poquito las personas para ver 2,000 expedientes. Casi les tocan como de que será 60, no hay más. No sé, soy malo para los números, pero como de 65 expedientes por persona para resolverlos. Y qué bueno que fueran de una hojita. Claro. Vienen chonchitos, entonces, pues no es tan fácil estar leyendo y resolviendo. Oye, licenciado, perdón que te interrumpa. Hace unos días justamente entrevisté a la presidenta de Derechos Humanos, a la licenciada Marisela, sí. Y yo le comentaba pues, que qué tan cargado estaban las denuncias hacia las autoridades. ¿Qué relación llevan con, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos? Mira, con derechos humanos no tenemos una relación. ¿Por qué? Porque son instancias diferentes. Derechos humanos tiene su propia normativa, pero ellos hacen recomendaciones a las autoridades para que hagan determinadas cuestiones. Claro. Nosotros yo diría que le falta dientes a la Comisión de Derechos Humanos, sí, porque necesita sancionar bien. Claro. Pero nosotros sí tenemos la facultad de sancionar a las autoridades. Nosotros sí tenemos esa facultad de decirle, hey, me cumples el amparo como yo te estoy diciendo, porque si no te voy a destituir. Le voy a dar vista a tu superior jerárquico. Si bien es cierto, los derechos humanos como institución y el Poder Judicial como institución defendemos eso, son vías diferentes y que no las hemos aplicado. Los derechos humanos surgen con una abogada que se llama Norma Corona, que denunciaba en Sinaloa cómo había un gobernador que hacía las cosas mal y casualmente la mandaron matar. Entonces estamos hablando de la historia, 90 y tantos. Entonces llega, de ahí surgen los derechos humanos, pero nunca lo dotaron de fuerza. Incluso hay un libro del ministro Gudiño Pelayo que habla sobre esta figura
y decía el derecho contra sí mismo, así se llama el libro. Sí. Y precisamente analizaba pues que nosotros ya cuidábamos o garantizábamos esos derechos humanos y que le falta a los derechos humanos tener los dientes para poder sancionar correctamente. Exactamente. Porque no son recomendaciones, a lo mejor sí hay algunas denuncias pecuniarias y demás, pero no tiene la fuerza que sí tiene el juicio de amparo y nosotros para sancionar autoridades si no cumplen nuestras determinaciones. Oye, y ya que estamos tratando ese tema tan importante, ahora con la hora del segundo piso, que como bien lo sabes, ahorita está en boca de todos, obviamente. Muchísima gente, yo creo que la mayoría están en contra, o muy pocos a favor, creo yo, lo que hemos visto. Y bueno, acaba de salir justamente un fallo, pues que es la suspensión definitiva. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es cierto, a ver. Entendamos que la suspensión del juicio de amparo y el amparo se llevan por la misma vía, pero son cuestiones diferentes. El juicio de amparo, yo llego, presento mi demanda y tengo 3 tipos de suspensiones: la provisional, la definitiva y la de plano. La de plano es, por ejemplo, cuando hay malos tratos, tortura, etcétera, etcétera. Yo como juzgador le digo a la autoridad, suspende y cesa todo trato y tráemelo a mí, porque yo lo voy a proteger, yo lo voy a cuidar. Ya después veremos qué pasa con su procedimiento. Pero cuando alegan, por ejemplo, detenciones arbitrarias, que aquí no se dan mucho, ¿verdad? No. Eso no pasa aquí, pero cuando pasa que alguien llega y nos dice, oye, pues me están golpeando, acabo de ver que mi vecino se lo llevó una patrulla y lo llevan a garrotazos, nosotros luego hablamos con la autoridad y le decimos, hey, párate, tráemelo y yo voy a decidir. La suspensión provisional, cuando uno empieza el amparo, le dice al juez, oye juez, tengo el temor fundado de que pase X cosa. Ejemplo, el segundo piso. Exacto. Sí. Entonces, la provisional, el juez no tiene elementos, pero la concede y dice, a ver, pues mientras me llegan los elementos, voy a ver de qué se trata. Autoridad, espérate, hasta que yo te diga que ya puedes reanudar. Luego manda a la autoridad su informe, que es un informe previo, y entonces ya el juez de distrito revisa que esté correcto todo. En este caso, en el caso del segundo piso, no puedo saber un poco más porque pues cada órgano es independiente, pero eso es lo que he visto de las resoluciones que han sacado, es que no entregaron toda la documentación completa al gobierno del estado. Esto es, falta la autorización de la UNESCO, falta la autorización de los municipios para poder hacerlo. Entonces, por eso el juez de distrito dijo, pues mientras son peras o manzanas, yo voy a suspender la obra. Entonces, muchas veces en el tema jurídico político creen que cuando te dicen suspensión llegan hasta el amparo. No es cierto, porque ya eso lo tenemos que ver en el juicio de amparo. Ese es el cuadernillo de suspensión. Y se lleva por un cuadernito diferente al juicio de amparo. Ya después de que tenemos los informes justificados y revisamos, decimos si está bien o está mal para poder conceder o negar el amparo. Pero de eso básicamente es la suspensión. O sea, la suspensión es, espérame tantito mientras yo te digo. ¿Pero por qué lo manejan ahorita como definitiva? Suspensión definitiva. Es que esa es la suspensión definitiva, ya no hay otra suspensión. Por eso hablaba de la provisional. La provisional es la primerita. Ya después de que me llegaste tú las constancias, otorgo o no la definitiva. Pero eso no quiere decir que ya esté ganado el amparo o que esté perdido. Todavía no. Porque eso solo lo va a decidir el juez en el juicio principal. Entonces, el cuadernillo auxiliar, que es la suspensión, es solo nada más mientras dura el procedimiento. Entonces, puede ser que el juez de distrito niegue el amparo, pero las partes se vayan a la revisión y va a seguir surtiendo efecto la suspensión. O puede que conceda el amparo y la autoridad se vaya en revisión, pero sigue surtiendo efectos Oye, licenciado, pero mientras son peras o manzanas, se está pagando una cantidad millonaria por la renta de las máquinas que están paradas ahí todos los días y que no sabemos cuánto se va a llevar esta suspensión. Justamente, ya ese es un tema político
que no nos compete a nosotros, porque ese tema es de las partes. Y no es que lo hagamos a capricho nosotros, simplemente lo hacemos en base a la ley. O sea, si se está perdiendo dinero, si se está perdiendo otras cuestiones, esa es una cuestión que el juez de distrito sí lo analizó, pero que no nos compete a nosotros, sino le compete a la autoridad a ver qué va a hacer para no perder ese dinero. Pero ya ese es un tema que excede a nuestras funciones. Nosotros nada más decimos, pues tienes razón, no presentaste los dictámenes. Hasta que no me presentes o me los hubieras presentado, yo te dejo que continúes. Pero mientras no esté, ¿cómo podemos hacer que se pare, que siga la obra cuando hay un peligro de que se dañe nuestro patrimonio, nuestro patrimonio histórico? Entonces, por eso la suspensión. Ya los temas políticos coyunturales son de los políticos. Nosotros solo somos operadores jurídicos. Y es que es muy curioso. Ayer salía en las noticias que le habían otorgado la suspensión a Julio César. Exacto, sí. Entonces, un día somos los héroes porque detenemos el segundo piso y bravo, ustedes son los buenos. Y al otro día concedemos una suspensión para una persona y malditos corruptos, ustedes son los malos. Entonces, no somos ni héroes ni villanos. Somos solo operadores políticos, operadores jurídicos. No somos políticos. Ese tema que lo hagan allá. Si nos puedes desmenuzar un poquito la suspensión hacia Julio César, ¿cómo se define esto? Mira, no tengo precisamente porque cada órgano es independiente y esa no la he leído ni la he podido ver, porque las otras las habíamos visto porque los abogados la sacan. La de Julio César es lo mismo. Está deteniendo el procedimiento para que no le violenten sus derechos. O sea, nosotros creemos que posiblemente pueda haber una violencia contra sus derechos. Entonces, mientras nosotros revisamos el fondo del asunto, le decimos a la autoridad, tranquila, no le violente sus derechos. Porque muchas veces, o pasaba, o a veces pasa, que pues en el proceso agarran a una persona, la violentan y se vuelve culpable porque le dijeron, tú eres culpable. Oye, pero es ¿cómo era el chiste del conejito que, pues necesitamos que encuentres al elefante? Y encuentran al conejito y pues después de la golpiza tiene las orejas, Entonces, es eso, para eso sirve la suspensión. Nosotros nada más le decimos a la autoridad, espérame mientras yo te decido si está bien o está mal lo que tú estás haciendo. No quiere decir que estemos prejuzgando, insisto. Una cosa es la suspensión y otra cosa es el fondo del asunto. Pero la suspensión, mientras terminan todos los procedimientos, la va a tener para que la autoridad no siga violentando los derechos de las personas. Claro. Porque, por ejemplo, puede perderse la materia del amparo. Imaginemos que el juicio de amparo en el tema del segundo piso no hubiera suspensión, hubieran terminado el puente, y entonces ya como le decimos al gobierno, demuélelo, lo hiciste mal, ya no podríamos hacerlo. Entonces para eso es la suspensión, espérame mientras yo decido. Puede tardarse un mes, puede tardarse un año, todo depende de los abogados, de las cargas de trabajo, pero sobre todo cuánto quieren litigar las partes, porque todavía tienen recursos que deben de agotar o que pueden agotar las autoridades y que no los han agotado de manera correcta. Y luego salen algunos personajes diciendo que estamos dolidos porque ya nos vamos. Y no es cierto, no estamos dolidos. A nosotros no nos interesa esos temas políticos. Nosotros solo queremos hacer las cosas de la mejor manera, porque eso es nuestro interés, que las personas sepan que hay un poder judicial independiente, que no se vende, que no se dobla, y que lo único que podemos tener es la norma como principal aliado y lo que las partes nos den. Entonces, esa es la función de nosotros. Oye, licenciado, si no te molesta, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Claro que sí. Mientras te voy a regalar una agüita de nuestros patrocinadores de Agua Santa Anita. Muchas gracias. Porque estamos hable y hace falta poquito. Sí, gracias. Pero vamos y venimos, no se vayan.
En Zacatecas estamos creando espacios seguros para nuestras mujeres, los puntos Violeta. Este esfuerzo compartido garantiza protección a quienes enfrentan violencia. Desde comercios hasta instituciones, más lugares se suman. Hacemos más con menos. Juntos construimos el cambio. Ayuntamiento de Zacatecas. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Clínica Olympus Médica pone a su servicio la más alta calidad en atención y servicio médico en especialidades a sus pacientes. Los esperamos en calle Sierra Nevada, número 364 Colinas del Padre, en la ciudad de Zacatecas. Ponemos a su disposición el número de teléfono 492-156-0796 porque su salud es lo primero para nosotros. Gracias por continuar en Íconos de Zacatecas. Hoy, licenciado, pues muy interesante la plática. Y cambiando un poquito de tema, yo veo que ahora con estas nuevas elecciones, nuevas pues para todos, porque pues por primera vez son inéditas, a jueces, ¿por qué no se ha hecho promoción? Mucha gente no sabe a ciencia cierta qué es, o sea, una promoción a conciencia, por decirlo así. Fíjate que eso es un problema que no lo impusimos nosotros, que lo impuso el propio Congreso, cuando crea las reglas de esta nueva elección, nos limita, por ejemplo, en recursos. Los candidatos a ministros tienen $1 millón para gastar, pero pues es $1 millón para recorrer los 32 estados. Entonces, pues no es nada. En Zacatecas, bueno, eso es a nivel nacional, pero aquí en Zacatecas son $400,000 para magistrados y me parece que $200,000 para jueces. $400,000 para recorrer las 58 entidades, pues es mínimo, porque no tienen derecho a nada. No, pues no. Entonces, todos sabemos que los políticos se gastan eso en un día. Claro. Entonces, claro. Son esas prebendas que ellos tienen y que le tienen miedo al Poder Judicial porque quieren hacerlo parecer como que va a ser algo innovador, pero no es tan innovador y no es tan bueno, precisamente porque no tenemos a las personas que puedan conocernos de manera fehaciente. Exactamente. No te permiten tener campaña de radio, de tele pagada. No te permiten ir, por ejemplo, ahorita que agradezco que me hayas hecho la invitación, pero una entrevista así como la que estamos haciendo no la permiten. O sea, tienes que hacer muchos vericuetos para que puedan estar. No puedes pautar tus redes sociales. Nada más puedes tener un tripiquito y sacas tu tarjetita y yo soy fulano de tal, con la boleta tal. Entonces, es muy disparejo lo que hace un político con nosotros que somos jueces o que son jueces, perdón. Claro, claro. Otra cosa, tengo varios amigos que están contendiendo y son personas que se la han pasado toda la vida atrás de un escritorio. Muy buenos para hacer proyectos, excelentes personas, pero su función es llegar al trabajo a las 9 de la mañana, sentarse en un escritorio, estar estudiando el expediente, tecleando atrás del expediente, irse a las 10 de la noche, y si acaso saludas, hola, buenos días, buenas tardes, pero no los vuelves a ver, entonces es gente muy callada. Entonces, a diferencia de los políticos, pues esa dicotomía que ellos tienen que ser muy accesibles y vamos aquí, vamos allá, a personas como nosotros que estamos detrás de un escritorio, claro, no es lo mismo. Entonces ni siquiera tenemos ese carisma. Sí, no. Entonces, eso es lo que está pasando. Además, insisto, $400,000 para visitar los 58 municipios es imposible. No te da ni el tiempo, ni te van a conocer, y menos porque no tienes una estructura. Yo al llegar a la boleta, a las urnas que me entreguen mis boletas, voy a ver, por ejemplo, para ministros
60 y tantos candidatos. De aquí de Zacatecas. No, Ah, a nivel nacional, es a nivel nacional. Pero pues ya por lo pronto dices, ay caray, Oye, pues ¿quién son? tengo que elegir a 9, que ni los conozco, ni sé quiénes son, ni he visto nada. Entonces esa es una. Luego me van a dar una papeleta para el Tribunal de Disciplina, que si el de los ministros no los conozco, si acaso podríamos decir que está Lenia Batres, que está Yasmín Esquivel Moza y que está Loreto Ortiz, porque pues están en la palestra pública. Claro. Pues son los únicos que conoces, así que digas, ay, pues hay que votar por ellos o no votar por ellos. Los candidatos al Tribunal de Disciplina, pues tampoco los conozco. Así Y eso que yo estoy adentro de ese mundo y van a ser próximamente nuestros jefes. Y luego ya llegamos a la boleta local, que son los titulares de aquí, que son magistrados y que son un chorro. Y dices, ay, pues mis amigos. Pues sí. Pero porque yo los conozco, pero la gente no los va a conocer. Nadie los conoce. A lo mejor hay algunos que tienen trayectoria, pero que son de fuera, que su vida ha sido política. Y pues dices, mira, sí lo conozco. Este también. O este me cae gordo. Porque ellos sí son más políticos que nosotros. Entonces tenemos ahí como que una monita de puerco para no poder llegar nosotros a esos lugares. Y entonces, sí es difícil ir a votar cuando te ponen un sellito que tú ya identificas, ya sea de un color, de otro, y ya nomás cruzas la boleta. Imagínate decidir entre todos esos nombres, tantos números que necesitas. Yo quiero votar por el 1, yo quiero votar por el 5, entonces va a ser mucho relajo. Pero aparte es una elección, bueno, que se puede prestar a muchos malos manejos, ¿no? O muchos intereses, que quien tenga las posibilidades de meterle dinero le va a meter, y para que a final de cuentas, cuando lleguen a ser jueces, pues se va a prestar a muchas malas interpretaciones. Justamente cuando hay un libro que es de Íñigo Müller, o Müller, no sé cómo se diga. Sí, Müller. Es un alemán que habla sobre los juristas del horror, así se llama el título del libro. Y nos decía, o bueno, habla de ese aparato jurídico en Alemania, donde estos juristas pues aplicaban la ley, mataban a las personas porque era la ley. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro país? Por eso es peligroso y por eso debemos de saber a quién vamos a votar, pero es imposible que no lleguen personas que estén afines a un color, a un candidato o a un partido, porque si no, al rato ya no vamos a tener quien nos defienda. Exacto. Entonces, ya lo dijo Íñigo Müller en este libro, qué pasa cuando el poder judicial está al servicio del poder. Exacto. Entonces, ellos dictaban las sentencias y decían, pues yo la estoy dictando bien, pero a la postre eran cosas que dañaron al mundo. Así es. Entonces, va a estar la ley, va a estar la norma, pero pues va a ser muchas cosas que van a poder cumplir o no cumplir según el capricho de quien nos ponga en turno. Exactamente. Entonces, sí es un peligro, sí nos cuesta trabajo, sí nos preocupa, pero bueno, también creemos que no solo son ellos, sino atrás de ellos vamos a estar muchos funcionarios públicos, secretarios, actuarios, oficiales de servicios y mantenimientos, que ya sabemos nuestra función, ya sabemos para qué sirve. Entonces, pues también si quieren dictar algo en contra de esos principios, creo que también no habrá quienes se presten a eso. Y los que se presten correrán el riesgo de que si las partes y los abogados lo hacen bien, demuestren que contra constancias o contra la propia ley han fallado y puedan promover los juicios o los recursos necesarios, porque este es un país que tiene recursos legales para que se hagan las cosas de manera correcta. Así es. O sea, yo tenía entendido que también tú habías contendido para estas elecciones. Yo contendí, mandé mi currículum, hice todo el procedimiento en el tema federal para candidato a magistrado, lo presenté en el ejecutivo, en el legislativo, me faltó el judicial, no me animé en mi propia casa porque decían que iba a estar más difícil.
Pero bueno, pasé las etapas y en el momento de la tómbola quedé fuera. Entonces, ¿Pero por qué? pues porque determinaron que eran tantos candidatos, entonces me dejaron fuera. Luego intenté contender en el local para magistrado de disciplina. Pasé, más bien en los 3 comités presenté mis documentos. En el ejecutivo me dijeron que ni siquiera había presentado los documentos. Entendemos algunas cosas de por qué me dijeron eso que no. En el judicial llegué a la entrevista, perdón, en el legislativo llegué a la entrevista. Y en el judicial pasé todas las etapas, pero lo que veía yo como algo que era malo, esto es la tómbola, entendí por qué le dieron ese sesgo. Porque la tómbola al menos es de suerte. Exacto. Y aquí en el estado fueron designados el contentillo, los amigos, en muchas cuestiones. No quiero decir que todos, y no quiero decir que en todos los poderes. Pero cuando revisas un poquito las listas, te das cuenta que no son los mejores. Más bien hay muchos afines al régimen. Entonces, eso es lo que está pasando. Impugné la elección. Me acaban de dar hoy justamente el fallo, confirmándolo. Pero me parecen muy interesantes los votos particulares que emitieron los titulares, los magistrados en México. Y será importante darlos a conocer un poquito más adelante, una vez que lo reflexionemos bien. Así es. Porque dejaron a muchas personas, no fuimos nada más yo el que la impugné, fuimos varias, fuimos como 12 personas, pero determinaron que ya había pasado de etapa contra jurisprudencia. ¿Por qué digo que contra jurisprudencia? Bueno, porque cuando uno está en un proceso electoral normal, la casilla dura de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Exacto. Pero sus efectos siguen surtiendo en el tiempo. Ajá, sí. Entonces, pues habían dicho, oye, yo puedo revisar lo que pasó en la casilla, aunque ya no exista. Y en esta nueva etapa dijeron, no, pues que ya desapareció el tribunal, la integración de este comité, entonces ya no podemos analizar. Pero sus efectos siguen surtiendo efectos. Entonces, ese es el problema de tener jueces y magistrados a modo. Exacto. Que no quieren, o más bien que hay una orden para determinada forma fallar. También es así que lo hemos visto con varios políticos aquí en Zacatecas. El último caso fue el de Miguel Varela, que aquí en Zacatecas tuvieron una elección complicada. Lo vimos con Ulises Mejía, que también es del otro lado. O sea, a todos nos ha tocado en algún momento, que cuando tienes jueces de consigna, vas a batallar para llegar a la justicia. Entonces, yo por eso creo que debemos de cuidar esa parte. Es importante que no tengamos jueces de consigna, porque si más adelante, espero que no, y tocamos madera, pero tú que eres periodista, que sabes entrevistar a las personas, en algún momento alguien te acusa de violencia de género y que está dentro del poder. Exacto. Y que eres pues el enemigo público en algún momento, no sé, digo, porque eso pasa, Sí, por supuesto. pasa con algunos compañeros tuyos, Claro. Volverte el enemigo, Así es. y tienes un tribunal de consigna, pues no, a ver, Estamos fritos. cuando tienes al juez como enemigo, el único que te puede ayudar es Dios, Sí. pero de acá que llegamos, es muy difícil. Entonces, por eso es importante que no tengamos esos tribunales de consigna, que los estamos viviendo y que los estamos viendo. Otro tribunal de consigna que en lo personal a mí me parece es, por ejemplo, el administrativo aquí en Zacatecas, hablando del segundo piso, que estaban de vacaciones, y pese a que estaban de vacaciones, hicieron una suspensión contra la suspensión que había promovido. Exacto. Entonces, esas son cosas que no las entiendes en el mundo jurídico y que no deberían de estar pasando, porque eso nos va a dar pie a que en algún momento seamos nosotros parte del sistema en contra. No sabemos cuándo los que están ahorita en el régimen pasen al otro lado. Exacto. Y que utilicen las mismas los de enfrente
las mismas técnicas para atacarlos a ellos. Entonces, por eso necesitamos un poder judicial que sea neutro, que no tenga esos favoritismos hacia las personas. Claro. Entonces, eso está pasando. Pues bien complicado que va a estar, la verdad, licenciado. No sé tú cómo ves el panorama, al menos para el estado de Zacatecas, pues en los próximos meses. Va a ser complicado. Por ejemplo, hablando de la elección local, hay lugares donde ni siquiera pusieron jueces, candidatos a jueces. Entonces, son lugares que se quedan acéfalos, donde un grupo que también es amigo del poder va a decidir quién llegue, que es el tribunal administrativo, o bueno, el consejo administrativo, algo así se llama aquí en el local. Entonces, seguimos viendo eso. Zacatecas ya había superado esa etapa, pero parece que estamos en un retroceso y que estamos viendo que hay personas que están metiendo la mano para que lleguen ciertas personas a esos lugares. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y digo, tengo muy buenos amigos y muy buenos candidatos en el local. No quiero decir nombres para no omitir a nadie. No omitir a nadie. Pero ellos han sido jueces y tienen una capacidad extraordinaria y que son muy buenos y que nos gustaría que ellos llegaran, porque son ejemplo claro de que la ley sí se cumple, que la ley es la ley. No que me venga que la ley es la ley. No, ellos sí se aplican la ley, saben hacer las cosas, pero se ve complicado porque del otro lado tenemos jueces que son muy amigos de quienes están. Entonces, por eso es complicado el panorama y nos preocupa eso. Ya antes nos decían, es que cuando peleábamos esta reforma, decían, es que el Poder Judicial está lleno de corruptos porque los eligen los políticos. La diferencia entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local es que en el Poder Judicial antes, en el Federal, teníamos exámenes de oposición. Entonces íbamos escalando, había una carrera judicial. Aquí en el tema local hay muchos jueces, incluso casi todos los compañeros que no son jueces, pero tienen maestrías, doctorados y demás. Pero los magistrados sí eran designados por la clase política. Entonces, eso trasladábamos, y pues sí había algunas veces que hablaban de jueces de consigna. Incluso cuando llegaban los abogados decían, pues yo sé que lo voy a perder aquí, y qué me voy a hacer, pero cuando llegue el amparo, ahí ya no tienen el poder ni la injerencia y me concedieron el amparo. Entonces, eso es lo que va a pasar, eso es lo que nos preocupa, y eso es lo que estamos viendo. Pero decir que va a ser complicado, pues sí va a ser complicado. Decir que vamos a tener un poder judicial independiente, eso es lo que más deseo, pero los panoramas dicen otra cosa. Que realmente fuera independiente. Con nosotros, ¿por qué sí decimos que éramos autónomos e independientes? Primero, porque todos los titulares no eran de la ciudad. Entonces, venían de todo el país. Entonces no había esa camaradería con los abogados, ese litigio tan cercano, porque a nosotros nos enseñaron cuando entrábamos al Poder Judicial que no podíamos tener amistades con otras personas. O sea, nosotros, y si íbamos a un restaurante y había abogados o había una parte, salta del restaurante porque no querían que nos vieran involucrados en eso. Claro. Entonces había una rotación de titulares que iban, venían. Entonces eso no permitía que hubiera una cercanía como para decir, oye, pues ayúdame con esto. Que se dio, sí se dio, pero cuando pasó el Consejo de la Judicatura, luego llegó y cortó las cabezas. Aquí en Zacatecas no me acuerdo que haya pasado algo así, creo que no ha habido un antecedente, pero al menos en la Ciudad de México, en otros lugares sí lo ha habido. Entonces, esa rotación permitía que fuera un poco mayor la independencia de las personas, porque por lo general un zacatecano no llegaba a Zacatecas. Lo podrían poner en otros lados, pero en Zacatecas no, para no generar esa sinergia, como que, ay, pues mi amigo es claro. Ajá. Entonces, que no se notara que era por amistad, que era... Justamente. Ahora el problema es que ya no va a haber esas rotaciones. Y queramos o no, poco a poco vamos haciendo esa amistad con todas las partes.
Y pues ya va a ser un poquito más complicado, porque además Zacatecas es muy pequeño, ¿no? Nos logramos conocernos de poco a poco. Sobre todo cuando estamos en nuestros ámbitos y dices, mira. Entonces, esa es una de las preocupaciones que da. Entonces, por eso antes, yo sí digo que antes el Poder Judicial era autónomo, que no tenía esas presiones y que cuando las tenía, porque llegaron a haber amenazas, han matado a jueces, han matado a magistrados. Sí, claro. Y cuando detectaban esas presiones, daba vista el titular y luego lo agarraban y lo cambiaban a otro lugar para que no estuviera expuesto a esas presiones y cambiaban a otro. Entonces, era la forma de protegernos esa independencia judicial. Ahora no sé cómo le vayan a hacer para seguir protegiendo esa independencia judicial. Yo creo que todos los que somos trabajadores del Poder Judicial tenemos esa impronta de cuidar, de ser independientes, de no tener esos sesgos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver qué pasa. Sí. Y aquí nos veremos en los próximos días. Si nos haces el favor, licenciado, Claro que sí. para continuar, porque de verdad es una plática muy interesante, sobre todo para toda la ciudadanía. No, pues muchas gracias, José Luis, por invitarme. No, gracias por venir. Es a mí un honor. Lo que queremos es que no nos vuelva a pasar lo que pasó, que era no dar a conocer el Poder Judicial. Así es. Porque, lo platicaba hace un momento, algunos amigos periodistas nos decían, es que háblanos con lenguaje más coloquial, ustedes se van y se elevan y no les entendemos. Háblenos con la neta del planeta. Exacto, sí. Porque ustedes nos hablan con unos términos que no los entienden. Y entonces yo creo que esa va a ser la nueva meta y el nuevo trabajo. Por eso agradezco a ustedes que nos hayan dado la oportunidad para lograr dar a conocer qué es, cómo se vive el Poder Judicial. Y para que en 2027 ya podamos decidir por los nuevos candidatos que van a de todos modos participar en la que sigue en la siguiente elección, y poder decidir y decir, híjole, es que al que elegimos no es tan bueno. Oye, si se lo hubieran hecho como con las elecciones que van a ser hasta el 2030 para que no exista el nepotismo, Sí. así lo hubieran hecho con ustedes. Sí, pero son cuestiones políticas. Entonces, claro. no logramos convencer a la gente porque no nos conocían. Claro. Duramos mucho tiempo en los paros, pero no supimos dar ese clic con la ciudadanía. Y en el pecado llevamos la penitencia. Por eso necesitamos hacer ese contacto más cercano con la ciudadanía. Exacto. Que sepan que estamos, para qué servimos. Eso hace mucha falta. Sí, porque eso no lo entendimos. Exacto. Y ya cuando lo entendimos, pues ya era cuarto para las 12 y ya era imposible frenar. Así es. Entonces por eso de veras, José Luis, agradezco mucho el espacio, la oportunidad. Y pues estaremos aquí gustosos las veces que nos invites y que podamos platicarte algo nuevo. Claro, aquí estamos. Estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Los esperamos la próxima semana con otro nuevo Ícono Zacatecano. Hasta la próxima. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. En Zacatecas estamos creando espacios seguros para nuestras mujeres, los puntos violeta. Este esfuerzo compartido garantiza protección a quienes enfrentan violencia. Desde comercios hasta instituciones, más lugares se suman. Hacemos más con menos. Juntos construimos el cambio. Ayuntamiento de Zacatecas.